contemplar en las Escrituras es el llamado del Señor Jesucristo a sus discípulos para convertirlos en pescadores de hombres. Hubo un predicador, el predicador W.K. Gilliam. Él dio el siguiente testimonio: volábamos en un aeroplano de la ciudad de Denver a la ciudad de Chicago. Por radio se le dijo al piloto que al llegar a esta ciudad no podría aterrizar a la hora que se había propuesto, porque había muchas nubes y las condiciones atmosféricas en general no eran favorables. Cuando llegamos sobre Chicago no veíamos nada, sino únicamente nubes blancas, y permanecimos media hora volando en círculos sobre la ciudad. Repentinamente el aeroplano descendió en línea recta y aterrizamos con precisión en la pista que nos correspondía. La pregunta es, ¿cómo fue que ellos lograron esto, habiendo tantas adversidades? Bueno, en primer lugar, el piloto hizo las cosas a la manera del operador de radio. Es decir, él renunció a sus maneras de hacer las cosas. Número 2, el piloto confió en que el combustible de la nave le daría suficiente poder para mantenerlos en el aire. Y número 3, el piloto tuvo que sufrir pacientemente las dificultades del mal tiempo. Esto a nosotros nos da una enseñanza igual a la enseñanza que vamos a tener en el contenido de Lucas 5, 1 al 11. Para nosotros poder tener éxito en las misiones que el Padre nos ha encomendado, en la tarea de evangelizar a las naciones, de evangelizar a nuestros lugares donde nosotros hemos sido puestos por el Señor, es necesario que nosotros abandonemos nuestra manera de hacer las cosas para andar según el propósito de Dios, según el poder de Dios, y además debemos estar dispuestos a pagar el precio de las dificultades en las misiones, en la tarea de la evangelización local, en la tarea de la evangelización del mundo. Por eso vamos a conocer el propósito de la misión de Cristo, el poder para la misión y el precio para la misión. Su propósito, su poder y el precio. Nosotros encontramos en las Escrituras, en el versículo 1, que Jesús estaba junto al lago de Genesaret. El lago de Genesaret es el mismo lago de Galilea. Jesús emprendió su ministerio público particularmente en esa región, en la región de Galilea. Los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo fueron titulados de la siguiente manera: su año de preparación, su primer año; su año de popularidad, su segundo año; y su año de pasión, su tercer año. En el año que ocurre este evento es su año de popularidad, cuando Él comenzó a hacer sanidades y milagros extraordinarios entre el pueblo, de tal manera que su fama se dio a conocer entre todos los conocidos y todos los que estaban alrededor. Por eso es que dice el versículo 15 del capítulo 5, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Nosotros vemos en este capítulo 5 que de entrada nos dice que Jesús estaba allí junto al lago de Genesaret. Pero hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos: ¿por qué Jesús estaba allí? ¿Para qué Jesús estaba allí? Es decir, ¿cuál era el propósito por el cual estaba allí? Esto es lo que vamos a ver en primer lugar: el propósito de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y su propósito podemos verlo en el versículo 42 del capítulo 4 y versículo 43. Dice así el 42: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario. Jesús estaba allí porque le era necesario estar en ese lugar. Pero ahora tenemos otra pregunta: ¿por qué a Jesús le era necesario estar en ese lugar? Le era necesario porque Dios el Padre había trazado un plan que el Señor Jesucristo quería honrar, y lo honró a la perfección, porque Él hizo todo lo que el Padre había determinado para Él desde antes de la fundación del mundo. Y Él, como un hijo que ama a su Padre, le obedeció, le honró y le glorificó en obedecerle en absolutamente todo. El Señor Jesucristo estaba allí, en ese lugar, porque el propósito de la misión cristiana es, en primer lugar, glorificar el nombre de Dios.
Y este es el propósito y el motivo que debe movernos a nosotros a evangelizar donde quiera que nosotros estemos. La gloria de Dios. Uno de los versículos más contundentes que nosotros hemos usado al comenzar nuestra predicación. Uno de los versículos que más usamos para declarar al hombre el problema que el hombre tiene con Dios es Romanos 3:23. Y siempre decimos, y por cuando todos pecaron y están destituidos de Dios, decimos así. ¿De quién? De la gloria de Dios. El propósito de la misión cristiana es la gloria de Dios. Que los hombres conozcan quién es Dios. Ese versículo que nosotros vimos esta mañana en el devocional. Que nosotros somos un pueblo escogido, linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que anunciéis qué? ¿Las virtudes de quién? ¿De qué nos habla esto? ¿Las virtudes de quién? La gloria de Dios. Los atributos de Dios, el carácter de Dios, lo que Él ha hecho en el pasado, lo que Él ha hecho en el presente, lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer en el futuro. Tu mensaje evangelístico tiene el contenido de la persona de Dios. ¿O es un mensaje condenatorio donde el infierno tiene el primer lugar? Conviértete si no te vas al infierno. Decía el pastor y doctor Miguel Núñez que nunca algo negativo es productivo a la hora de hacer las cosas. El Señor desea estimularnos con su persona para que salgamos a hacer las misiones. ¿Hubo algo que estimulara más a Isaías a salir a un pueblo donde no va a responder que ver la gloria de Dios? Que contemplar quién es Él. Cuando yo contemplo lo bueno y lo sabroso, cuando yo voy a un resort y veo todas las cosas sabrosas y deliciosas, nadie del hotel me dice a mí, mira, ahora tú tienes que salir y comenzar a decirle a todo el mundo lo bueno que es esto. Nadie te dice eso. Pero desde que tú sabes, lo primero que dices, tú no sabes todo lo que yo gocé. Allá había esto, allá había aquello, lo otro. Y mira, ay, yo estaba en el cielo. Porque cuando usted goza de lo bueno, usted a nadie tiene que hacerle publicidad ni decirle que la haga. Cuando usted disfruta de Dios, conoce a Dios, ha sido objeto de los beneficios de Dios, a usted no hay que estimularlo, usted va a salir vuelto loco. Mira, Dios es bueno, Dios es santo, Dios hace esto, Dios hace lo otro. El propósito de las misiones, el propósito del evangelismo es dar gloria a Dios. Y si tú no lo has hecho con esa motivación, tu motivación ha sido errónea. Y si alguien dice lo contrario, bueno, que se faje a la trompa con Jesús, porque Él fue el que lo hizo. Claro. Él fue a ese lugar porque Él era necesario y su necesidad era glorificar al Padre. Fíjate lo que dice Mateo 26, 53. Un poquito para atrás, por favor. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prender? Hasta ahí está bien, querido. Gracias. Un aplauso para ese muchacho. Por animarse. No tiene valor, está loco. Muy bien. Hermanos, fíjense lo que dice aquí. Allí estaba el apóstol Pedro, tratando de convencer al Señor Jesucristo de que Él no fuera. Cuando le cortaron la oreja a Marcos, ¿se recuerda? Pedro ahí, ¡pum!, le cortó la oreja. Entonces el Señor Jesucristo le dice a Pedro: pero ven acá, tú estás confundido. Tú estás confundido, Pedro. Pedro, todavía, tú has andado conmigo 3 años y tú no has entendido lo que es. Hermano, yo soy el Señor, yo puedo ahora mismo orar a mi Padre y Él me va a mandar, mira, 12 legiones de ángeles. Pero entonces, te voy a hacer una pregunta, Pedro. ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras?
de que es necesario que así se haga. El propósito del Señor Jesús en la tierra es honrar a su Padre con la obediencia a su Señor. Amén. El propósito del Señor Jesucristo era honrar a su Padre en hacer todas las cosas que Él había dicho que tenían que cumplirse. Al Él obedecer al Padre en lo que el Padre había dicho que había que cumplirse sobre la tierra, Él estaba viviendo para la gloria del Señor, para que Dios brille, para que nosotros digamos, wow, qué grande que es Dios, cumplió su palabra y lo hizo a través de su Hijo. Eso es lo que tiene que